Bienvenidos. Hoy vamos a explorar las pruebas físicas que conectan nuestro presente con el mundo bíblico. La pregunta es, ¿qué rastros tangibles quedan realmente de esas historias milenarias? Bueno, está claro que la fe y los textos sagrados han contado esta historia durante siglos, pero hoy nos planteamos algo un poco diferente. ¿Se puede tocar, medir o analizar ese mundo a través de la arqueología y la ciencia? Vamos a verlo. Y para empezar este viaje nos vamos a un año muy concreto, 2016. Un año que fue clave, porque un equipo de científicos consiguió un permiso sin precedentes, para abrir un lugar que llevaba sellado casi 500 años, un lugar que guardaba uno de los mayores secretos del cristianismo. Y ese lugar no es otro que la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, el sitio más sagrado para el cristianismo. Un espacio de una reverencia profundísima, pero como veremos, también de unas tensiones muy complejas y antiguas. Imaginaos, casi 5 siglos con esta pesada losa de mármol ocultando la tumba. Y debajo estaba la respuesta a una pregunta que podía, literalmente, confirmar o hacer añicos 2 milenios de fe. ¿Era este de verdad el lugar donde descansó Jesús? A ver, para entender por qué la tumba estuvo sellada tantísimo tiempo, hay que hablar del status quo. Se trata de un acuerdo del siglo XIX, muy estricto, que prohíbe cualquier cambio, por mínimo que sea, si no están todas de acuerdo. Y cuando digo todas, me refiero a las 6 denominaciones cristianas que custodian el lugar. Y el resultado de toda esta tensión es casi surrealista. Fijaos en esto. Una simple escalera de madera que se apoyó en una cornisa en el siglo XVIII lleva ahí más de 250 años. Se ha vuelto inamovible. ¿Por qué? Porque las distintas facciones no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la autoridad para quitarla. Increíble. Pero esperad que la cosa se complica aún más, porque, irónicamente, para mantener la paz entre las propias facciones cristianas, el sultán Saladino confió las llaves de la iglesia a 2 familias musulmanas. Y esto fue hace más de 800 años, ¿eh? Una tradición que, por cierto, sigue vigente a día de hoy. Y así llegamos a 2016. Tras un acuerdo que parecía imposible, los científicos y arqueólogos por fin levantan la losa. Con el mundo entero pendiente, claro. Por primera vez en siglos se iba a ver la piedra original donde, según la tradición, descansó el cuerpo de Jesús. Pero lo que pasó justo después, eso añadió todavía más misterio al momento. Los testigos presenciales describieron cómo una luz suave y serena emanó de la tumba. Un resplandor, decían, que ningún científico pudo registrar o explicar. Algo que dejó a todos los presentes, como podéis imaginar, totalmente asombrados. Bueno, dejamos por un momento la tumba, porque nuestra búsqueda nos lleva ahora a los objetos. Objetos que, según se cree, estuvieron presentes en los momentos finales de la vida de Cristo. Son las conocidas como reliquias de la Pasión. Aquí tenemos 2 de las reliquias más famosas y estudiadas, la sábana santa de Turín y el sudario de Oviedo. Aunque están en países distintos, algunos estudios forenses afirman que las manchas de sangre de los 2 lienzos coinciden. Esto sugiere que cubrieron al mismo hombre, formando, como dicen algunos, las 2 piezas de un mismo y sobrecogedor puzzle. Y de los lienzos que envolvieron el cuerpo, pasamos a la copa de la vida, el legendario Santo Grial. La tradición lo identifica como el cáliz que Jesús usó en la última cena, justo cuando pronunció esas palabras que iban a fundar un nuevo pacto. El viaje de este objeto es, de verdad, una auténtica epopeya. Pensadlo. Desde la Jerusalén del siglo I, pasando por las leyendas medievales de los caballeros templarios, hasta ser buscado obsesivamente por una sociedad secreta del Tercer Reich. Su historia es un reflejo de su inmenso poder simbólico. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, cuando la leyenda y la arqueología se ven las caras. Por un lado, el mito nos habla de un tesoro dorado con poderes increíbles. Pero el análisis científico del cáliz de Valencia revela una sencilla copa de ágata. Lo sorprendente, pues que su datación y su estilo coinciden a la perfección con las copas de bendición judías que se usaban en el siglo I. Vale. Más allá de las reliquias, la propia tierra ha ido revelando sus secretos. A veces por puro accidente, otras casi por un diseño del destino, la arqueología ha desenterrado huellas muy, muy tangibles de aquel mundo bíblico. Por ejemplo, en 1986, una sequía tremenda en el mar de Galilea hizo que las aguas bajaran y, ¡sorpresa!, apareció esto, una barca de pesca perfectamente conservada en el fango. La datación por radiocarbono lo confirmó. La barca era del siglo I, justo la época en que Jesús y sus discípulos, muchos de ellos pescadores, navegaron por esas mismas aguas. Y la historia se repite años después, en 2004.
Una simple avería, una tubería rota en Jerusalén, acaba llevando a los obreros a un hallazgo increíble, la piscina de Siloé. El mismo lugar descrito en el Evangelio de Juan, que llevaba siglos perdido, y donde se cuenta que Jesús curó a un ciego. Pero quizá la prueba más contundente, la que más impacto tuvo, vino de algo tan humilde como una simple piedra desenterrada en Cesarea Marítima. Una piedra que proporcionó la primera prueba física de la existencia de una figura clave en el juicio de Jesús, una figura que algunos historiadores incluso habían llegado a cuestionar. La inscripción no dejaba lugar a dudas. Poncio Pilato, prefecto de Judea. Este hallazgo fue un antes y un después, ya que por primera vez se anclaba en la historia con pruebas físicas al gobernador romano que, según los evangelios, condenó a Jesús. Entonces, después de este viaje por tumbas, reliquias y ruinas, ¿a qué conclusión llegamos? Pues quizá la verdadera respuesta no esté en buscar pruebas irrefutables, sino en entender ese poderoso punto donde la historia y la fe se encuentran. Hay una reflexión sobre el Santo Cáliz que lo resume muy bien. Para millones de personas, el valor de estos objetos no reside en si son auténticos o no. Su verdadero poder, dicen, está en la historia que cuentan y en las ideas que han inspirado durante milenios. Y esto nos deja con la pregunta final: ¿qué hacen estos objetos y lugares? ¿Prueban la historia o inspiran la fe? Pues quizá la respuesta es que no hay por qué elegir. Quizá hacen las dos cosas. Son como puentes de piedra y de lino que conectan nuestro mundo moderno con una historia de hace 2000 años. Una historia que, ya sea desde la creencia o desde el estudio, sigue innegablemente dando forma a nuestro presente.